Eh, Ceci, buenas tardes. Cecilia, Hola, dime. Sí, sí, se dime. desconectó el otro compañero que estuvo ya esperando mucho tiempo, ya le voy a contactar nuevamente. La idea de este era para revisar los emprendimientos de esta clase, entonces era medio opcional. Entonces veo Ya, que la mayoría de gente que no se ha conectado. Bueno, el sábado es un poco complicado, por eso habíamos quedado de lunes a viernes. Ya. claro. Pero la idea es ir trabajando en los emprendimientos que tienen para ir desarrollando, ¿no? Entonces, tú querías esto del cine para niños, ¿no? Que es tu proyecto. Sí, Carlitos. O sea, realmente en este momento, el día en que nos hiciste la pregunta, tenía eso en mente, pero la verdad es que tengo algunas actividades que podría volcarlas en un emprendimiento. Entonces, en este momento estoy haciendo esa evaluación, pero bueno, justamente mientras vamos progresando en el estudio con ese chévere material que nos has enviado y los videos que estaban excelentes, estoy viendo también, ¿no?, las posibilidades, porque me interesan mucho los talleres de creación literaria, que es un poquito más amplio, que puede ser el cuento, puede ser el cuento, la novelina o para adolescentes, pero bueno, en general mejor cuentos, que es más sencillo abordar, y también el guión, porque realmente trabajas con la misma estructura dramática, ¿no? Entonces, voy por ahí. Ya, pero un poco, ¿cuál sería tu emprendimiento? O sea, la idea, un poco de este taller, cuando me plantearon, es para gente que tiene o quiere desarrollar un emprendimiento y que quiere ponerlo en práctica, o sea, quiere ya desarrollarlo, ¿no? Entonces, un poco, mi idea también con este taller es que la gente que se ha inscrito pueda al final sacar adelante ese trabajo. Ya, verás, y yo durante la pandemia, o en el lapso, cuando comenzamos a pasar ya este aislamiento social, yo puse en marcha un cineclub que se llamó Cineclub Aguana. Ya. Entonces, este era un cineclub familiar. La idea era que aportar para que los niños, las niñas, los y las adolescentes pudieran como restablecer ese nexo emocional, afectivo, con padres y madres, porque evidentemente fue dañado durante la época de la pandemia, a grosso modo, ¿no? Hablando a grosso modo. Entonces, pensé yo que los cortos eran un excelente material como para posibilitar ese diálogo en que cada persona puede abrir su corazón, exponer sus ideas, exponer sus criterios, hacer análisis, reflexiones, hasta ahí, ¿no? Entonces, la necesidad de abrir nuevamente la posibilidad de un diálogo. Entonces, lo puse en marcha, tuve un par de experiencias y bueno, después ya retornamos a la presencialidad. Ahora fueron tan ricas las experiencias que yo decía, esto es chévere para mantenerlo, porque lo haces a nivel de familia, no solamente la familia nuclear, sino que puede ser dos hermanos con sus, porque también los primos y primas ahora andan cada quien por su lado, ¿ya? Cuando somos, en realidad tenemos vínculos esenciales. Entonces, ese es uno de ellos, ¿no? Y de hecho aquí en el Cine Club la idea no era solamente el diálogo, ¿qué te pareció? Y la pregunta y conversarles un poco de los creativos que están detrás y cuál sería eh, una cosa es la interpretación y otra cosa es como interiorizarse en esta producción que también es técnica, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, pero también la otra era tener una respuesta, acuérdate de Cefocine, tener una propuesta, vamos a crear en este momento la escena que más te gustó.
y ver las imágenes, qué colores, qué composición hubo, cómo estaba la música, cuál era el personaje, es o no es el personaje principal, qué característica tiene, cómo se caracterizó todo eso. Entonces, creo que por ahí podría ser, porque este Cine Club Aguana ya tiene incluso un logo mal hecho, lo pinté con acuarela, entonces podría perfeccionarlo y tenerlo como un emprendimiento para que puede ser con padres, para hogares, ¿no? Hogares, pero también puede ser para comunidades, por ejemplo, la escuela o el grupo de la comunidad de cualquier lugar, ¿no? De cualquier localidad para ir generando estos vínculos que son súper importantes, ¿no? Que se van perdiendo. Eso, Ya. creo que va por ahí. Ya, Cecilia, una pregunta. La mayoría de emprendimientos de mi experiencia que he trabajado es que a veces los trabajos culturales o este tipo de trabajos no cuentan con un financiamiento, no cuentan con un apoyo y es la parte, digamos, más dura de enfrentar eso. Disculpe, ya Sí. una reunión. Ya, perdón. Esa es la parte más dura y un poco la idea también de este taller es que se vaya afianzando esa parte, porque la mayoría de proyectos culturales no se piensan empresarialmente, que es un poco la falla, ¿no? Entonces, también la idea es que estos emprendimientos se piense en eso, en cuáles serían como las fuentes de financiamiento, porque cualquiera de estos emprendimientos no tienen como un futuro de mantenerse si es que no se tienen ese aporte, ¿no? Si es que no se cuentan con ese aporte, ¿no? Entonces, ese es el problema muchas veces que se tiene. ¿Tú has visto alguna posibilidad de aportes para estos emprendimientos tuyos? Sí, vi algunos, pero como te digo, ya regresamos a la presencialidad y yo soy servidora pública y como servidora pública tengo 8 horas en el escritorio y 4 horas en la casa. Es una frontera. Estoy hasta acá. Pero había pensado que, por ejemplo, podría recurrir a las embajadas para hacer ciclos de cortos de esas embajadas. Entonces, tratar con los agregados culturales, ¿no? Eso me parecía chévere. Otra posibilidad era, Carlos, yo no sé si tú supiste, pero verás, yo escribí un cuento, que es este, que se publicó, ¿ya? Y la publicación de ese cuento formó parte de una serie que se llamó Leer es Crecer, con la intención de aportar, porque tienes también, en el desarrollo de la historia también tiene la construcción de actividades para investigación y para profundizar y hacer, bueno, serie de actividades para los niños y niñas. En mi caso era de 9 a 9 a 11 años. Entonces sí me quedó a mí rondando siempre la posibilidad de que, por ejemplo, haces el ciclo, que puede ser de unas 3 o 4 cortos, con una comunidad, puede ser una familia, 2 familias, que pueden poner el dinero por sí solos porque tienen, o puede ser, qué sé yo, por decirte algo, en Malchinguí, los niños y niñas del sector, y que a lo mejor allá el GAD decide hacerlo, ¿no? Entonces, pero siempre trabajar con temáticas podría ser, es una alternativa. Por ejemplo, vamos a trabajar la trillada, el trillado tema de la identidad, ¿ya? Que pueden ser otros, la libertad, tratar con adolescentes, la independencia, qué sé yo, que me parece súper, súper importante porque es como que haces un trabajo más en 360 grados, ¿no? Como para tratarlo y profundizar. Y entonces, después de eso, yo
pienso que producto de lo que vas haciendo, porque una cosa es leer y después es escribir, es decir, tener la posibilidad de expresar cómo te ha trastocado esa temática. Me parecía súper chévere generar las ilustraciones y los cuentos y publicar esos cuentos, porque serían cuentos del grupo de guaguas, por ejemplo, o del grupo de adolescentes, ¿no? Entonces, di tú que salgan ahí, no sé, a lo mejor son 15 personas y tienes 15 cuentos. Entonces, trabajarlos literariamente, pero trabajarlos también como trabajé este cuento que te muestro, son cada uno de los capítulos, está pensado para una producción audiovisual, es para un serial. Entonces, el personaje, cada capítulo tiene su propio arco dramático. Y vas avanzando hasta que llegas al gran punto clímax, digamos, ¿ya? Entonces, incluso podría ser de esa manera, ¿no? Que vamos creando en conjunto, si es que es una creación colectiva, o simplemente cada quien crea sus cuentos y hacemos una recopilación y se publican. Entonces, serían cuentos de guaguas, cuentos de adolescentes, me parece súper importante esa posibilidad. A lo mejor, te decía, tratamos el tema de la identidad y ellos hacen una investigación en su comunidad sobre historias de abuelas y abuelos, ¿ya? Entonces, se hace la recopilación de las historias, se hacen los dibujos, puedo incluso apoyar con técnicas, no sé, bueno, yo pinto acuarela, dibujo, y bueno, o sea, hacer un producto que sea chévere, que yo entiendo que a los GAP les puede interesar porque es un trabajo cultural, comunitario importante. Eso es lo que he tenido en mente en este último año. Por eso fue tan chévere ver tu invitación, porque yo dije, ve, capaz que por aquí es. Ya, a ver, yo voy a ser bien crítico como abogado del diablo contigo. Veo, tienes muy buenas ideas tú, pero veo también mucha dispersión, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que es necesario concretarse, porque tú tienes, por ejemplo, el área literaria, el área audiovisual, entonces, como que habría que concretarse en los proyectos. O sea, vas a desarrollar el área literaria, que me parece muy chévere esto de trabajar con niños, con jóvenes, con algo que tú ya tienes estructurado, o quieres trabajar el área audiovisual, ¿me entiendes? O sea, igual se pueden complementar, como tú mismo dices, se pueden complementar, pero sí creo que hace falta, o sea, esos puntos de concreción. O sea, a ver, vamos a desarrollar primero esta temática, ¿no? Concretamos esto y, por ejemplo, primero empezar por lo literario, porque lo literario puede salir eso, los guiones, las historias, y después pasar a la parte cinematográfica. Pero creo que hace falta como concretar, ¿no? Las ideas, asentar. Entonces, lo que yo te propondría es, manéjalo así, o sea, decídete primero tú por un proyecto que quieras desarrollar, porque el proyecto va a ser tuyo, ¿no? Y vamos trabajándolo, o sea, vamos trabajándolo con esto, porque inclusive, te cuento, yo con mi hermano, con Santiago, estábamos pensando retomar una serie que hicimos hace años con Gama Visión, que yo he estado, a ver, te cuento, con la Cinemateca también, eh, eh, digitalizando muchos Umatics, ¿no? Porque ya el Umatic es un cassette grandote que casi nadie, los jóvenes ya No, ni saben para qué sirve, ¿no? Entonces, claro. dentro de eso he encontrado material de eso que yo hacía así para los canales, ¿no? Y La Pájara Pinta, era un trabajo con niños, ¿no? Que fue muy chévere, o sea, trabajar historias conocidas, pero por los niños, o sea, escritas por ellos, igual, un poco la idea que siempre hemos tenido, pero que se pudo realizar ahí en Gamavisión. Entonces, yo encontré ese material, le enseñé al Santiago, el Santiago se emocionó mucho, y él en ese momento está trabajando en Guayaquil con Ecuavisa, ¿no? Y está con la idea de retomar eso. Entonces digo, podríamos de pronto unir eso, tu experiencia
con esta parte de mi hermano Santiago. Yo tampoco soy tan empresario, pero él sí es más de entrador, o sea, él sí puede conseguir como los recursos para concretar esto, ¿no? Hacer estas historias. Pero lo que sí me gustaría es que tú puedas desarrollar, o sea, tu proyecto, ¿me entiendes? O sea, que sea un proyecto, un emprendimiento, que lo que tú dices, que se pueda enseñar a las embajadas, a los GATT, y de pronto esa parte, digamos, más empresarial, más de concreción, yo sí te podría apoyar, ¿me entiendes? Para desarrollar el proyecto, porque muchas veces los proyectos justamente se frustran por falta de financiamiento, por esa falta de continuidad también. Que no hay proyectos muy buenos que de pronto consiguen financiamiento, pero consiguen financiamiento para 1, 2 meses, un año y ahí queda. ¿No? Entonces, un poco la idea, y ya te digo de experiencia, es que trabajemos cosas a largo plazo. O sea, pensar en proyectos no de 1 o 2 años, sino tener una visión de largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta también acá? Hay muchos, yo he visto, hay muchos emprendimientos, son buenas ideas, pero se quedan ahí porque no tienen esa visión de largo plazo. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, De yo acuerdo. lo que te diría es, de pronto esta parte literaria que me parece chévere se podría hacer. Te comento que en la Casa de la Cultura con la biblioteca están haciendo esto de como el cuentacuentos, ¿no? De los sábados en la mañana están convocando a niños a leerles, ¿no? Que me parece chévere, pero lo tuyo yo veo que va mucho más allá, o sea, en el sentido de que es un trabajo, y por tu experiencia mismo, es un trabajo ya más de creación con los propios niños, ¿no? De enseñarles a la escritura eh, que me parece importante, o sea, el proceso de escritura con los niños parte desde la lectura, porque un niño que no lee no puede escribir, ¿no? Entonces, Así es. y la experiencia tuya también, eso potencializarla, aprovecharla, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es eso, primero concreta uno de tus proyectos, ¿no? Concreta, y en este mismo taller lo podemos ir trabajando ya en la parte esta empresarial, a pesar de que un poco como la temática dice, el diseño de logo, el diseño de una marca, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto, inclusive una cosa importante en este taller es que hay gente que ya tiene una cierta experiencia. Por ejemplo, hay un economista, Dara, que ha estado conmigo en algunos talleres, y él sí tiene esa visión, digamos, más empresarial, que ayuda en el conjunto, ¿no? Mi idea justamente en el taller es que eso aprendamos todos y que aporten todos para el taller. Si no, Ujú. planteé esta reunión del sábado justamente para concretar proyectos, o sea, la gente, eso, a veces no sabe ni cómo empezar su proyecto, cómo empezar a desarrollar. Pero sí es importante en esos puntos, o sea, pensar esto del público, ¿no? Pensar a qué público está dirigido, ¿no? Eh, ¿Qué, sabemos el aporte de la historia, pero es importante concretar, o sea, ¿por qué la sociedad necesitaría desarrollar estos proyectos? ¿No? Bueno, eso sí lo tengo claro. Eso Entonces, sí lo tengo claro. y esos Sí, son, o sea, ¿me entiendes? Esos son los valores del proyecto y que sirven inclusive para vender el proyecto. Entonces, yo lo que te diría es, con este ejercicio que les he mandado para el día lunes, eso, trata de enfocarte, visualizarlo bien y presentarlo, ¿no? Para irlo trabajando, ¿no? Y ya te de digo, acuerdo. aparte de eso, esta parte audiovisual, digamos, que sería como una segunda etapa, sí lo podríamos de pronto ya trabajar en conjunto, ¿no? Porque ya te digo, el Santiago estaba muy interesado cuando le enseñé y son chéveres. Algún rato te paso esto de la pájara pinta para que lo veas, porque son historias chéveres que el Sí, Santiago, creo que algo me acuerdo, o algo me acuerdo, sí, de la pájara pinta. entonces eran historias de donde el Santiago empezaba como narrando el cuento y los niños actuaban y todo. Fue muy rica esa experiencia. Un poco Claro. te cuento, no continuamos con eso porque a mí me salió el proyecto de la película, de Sueños en la mitad del mundo.
Entonces yo dejé un poco todo mi trabajo en televisión por dedicarme a la película, lo cual fue bueno también, no me arrepiento de ese proceso, pero sí quedaron muchas cosas como a medias en el desarrollo de televisión. Y en los actuales momentos no es tanto el desarrollo en la televisión. Ahora con todas las plataformas, con todas las redes sociales, es otro enfoque la parte audiovisual y que yo he estado Ujú, trabajando, inclusive eh, en esto mismo de los cineclubs, ¿no? La idea es crear redes de cineclub virtuales ujú, que de inclusive acuerdo. pueden tener, pueden tener aportes mínimos, ¿no? Que posibilita que esto tenga un crecimiento y una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, se puede, ya te digo, unir muchas experiencias, muchas cosas. O sea, en este mismo grupo hay 2, 3 personas que están trabajando como esta temática del cineclub con niños y tienen experiencias concretas. Entonces, la idea también sería esa, hacer como una red, ¿no? Ujú, Red virtual, porque un poco lo de la Laurita, la red de cineclubs, es red más bien ya de cineclub grandes constituidos, pero que no se ha desarrollado, ponte esta parte virtual. Te comento, yo di un taller el año pasado, justamente en pandemia, a través de todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Y ya, era arte, historia y alfabetización audiovisual. Un poco para reflexionar de toda la influencia del Internet y las redes, ¿no? Y ujú, todo eso se crearon cineclubs en cada uno de eran como 10 provincias que estaban conectadas, ¿no? Pero la experiencia es que eran cineclubs virtuales. Un poco la experiencia ujú, que yo les hacía. A ver, te comento cómo fue lo de mi taller. Yo les daba el link de la película para que la gente pueda ver cuando ellos puedan, porque muchas veces como ahora, les convocas y no todo el mundo puede a esa hora unirse y todo. Entonces, mi experiencia ujú, fue mucho más enriquecedora porque les daba el link, les mandaba también igual a leer materiales sobre eso y nos juntábamos un día a la semana a discutir justamente sobre la película, sobre los escritos que les mandaba. Y para resumirte, tuve una convocatoria de 300 personas y al final quedaron como 60, lo cual es bueno, ¿no? Una ujú. experiencia estuvimos 6 meses en esto, justamente en la época de pandemia. Entonces también resultó, y más bien mucha de esa gente me ha dicho, ¿por qué no continuamos? Fue una experiencia para ellos de enriquecedor. Y otra cosa, que no solo fue el reunirnos, sino que fruto del trabajo era que cada uno de ellos cree un cineclub virtual. Y fueron 10 Ujú, experiencias creadas, ¿no? Que están ahí. chévere, Entonces, ya te digo, hay muchas cosas así novedosas que se han ido haciendo y que se pueden ir retomando, ¿no? Yo creo que en estos momentos no hay que dejar la virtualidad, o sea, al contrario, creo que podemos aprovechar para trabajar estas experiencias, para potencializar estas experiencias, ¿no? Y, sí, y seguir trabajando. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Esta experiencia que yo tuve, claro, fue virtual y fue directamente con familias, pero eso fueron, yo convoqué a amistades y ahí se involucraron y fue chévere. Quedó pendiente hacer la presentación, quería, creo que es algo así como el comité de administración, consejo de administración empresarial, alguna cosa así del SRI. Ellos lo tienen pendiente y lo vamos a hacer, porque eso quedó, está hablado y bueno, solamente tengo que presentarles, este proyecto concreto está escrito y te decía, sí, el objetivo está muy claro, el objetivo el objetivo de facilitar, o sea, es súper importante que es la creación de cultura, es decir, consumes un producto cultural, pero además haces
haces creación de cultura, porque los grupos siempre tienen este diálogo, esta reflexión, ahí se aplica lo que es filosofía para niños y finalmente tienes una nueva visión del mundo, una nueva propuesta para reordenar el mundo, o para, ¿no? Eso es lo chévere. Entonces, sí, en eso con respecto a cómo aplicar la filosofía para niños, es un diploma que yo había hecho hace unos años y que tenía clarísimo que quería aplicarlo acá. Lo puedo aplicar a todo en el campo educativo, pero sobre todo en este. ¿Por qué? Porque viene de la mano de una educación estética que se da, que aflora. O sea, si te pones en contacto con las imágenes, con el discurso audiovisual, la lectura estética comienza a aflorar y entonces sacarle provecho. Acuérdate, ¿no? Con el Ulises de Educación para el Arte y todo esto. También es porque el último taller que hizo Ulises lo hizo conmigo, que era este de Luciérnagas. En el Centro Cultural Luciérnagas hicimos el taller del Cine Club Adolescente, el Cine Club Luciérnagas. Entonces fue esa, es como que la vida te vuelve a poner en el carril, porque me acuerdo que caminaba por la Orellana y venía el Ulises y no le reconocí de cómo había envejecido cuando ya salió de la Casa de la Cultura. Entonces, pero obvio, claro, nos reconocimos, fue muy lindo, nos juntamos y ahí me llevó porque el centro cultural quedaba ahí en Orellana y armamos este cine club y él me dijo que él no iba a hacer él no iba a llevar los foros porque él era consciente de que el público adolescente no soportaría o no se sentiría bien, algo así me dijo, con alguien que estaba como muy envejecido, me dijo, ¿no? Estaba con bastoncito y todo. Entonces, yo en ese entonces no tenía el pelo blanco porque todavía me lo pintaba, pero ahora ya me dejé. Entonces, es todo esto, ¿no? Es toda esta experiencia que yo digo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ese, es permitir que nuestra niñez y que nuestra juventud sea impactada emocionalmente por un producto de consumo estético que le va a llegar a todo el mundo y que a su vez tenga la posibilidad de generar su propio discurso, su propio posicionamiento en el mundo, y eso es generar cultura. Y eso es sumamente importante, ¿para qué? Para que justamente no sean presas de todo este avasallamiento informático que tenemos en este momento, que te tuerce la vida, que te echa abajo los valores o que te deja en una aridez en la que no tienes de dónde sostenerte y te pierdes, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo y pienso que es sumamente importante que ellos contacten con ese mundo interior que tienes y en esta posibilidad que solamente estas redes que haces afectivas, que es a través del diálogo, pero también sentarte al lado de alguien, de saber que estás mirando, aunque sea a través de la pantalla, lo mismo y que vas a conversar de lo mismo, que escuches al otro y que seas escuchado, ¿no? Como otredad. Entonces, todas estas cosas para mí son súper importantes y creo que el tema de la educación estética va muy ligado también a la esfera espiritual del ser humano, ¿no? No tiene nada que ver con religión, sino con esa capacidad que tenemos todos de sensibilizarnos y no y no hacernos de la vista gorda de las problemáticas que tenemos alrededor, porque esas problemáticas son de todos. Aunque no nos pase directamente, somos corresponsables, ¿no? Es Mira, por ahí. Cecilia, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es más, con el Santiago hablábamos que, por ejemplo, lo que pasa ahorita en Guayaquil y todo, que ves adolescentes que están con armas, y todo eso, es justamente por eso, por esa falta de valores y es gente que un poco también se ha dejado influenciar por todo lo que pasan en la televisión y ahora en las plataformas. Si tú ves Netflix, Claro. ¿cuáles son en América Latina las series más vistas? Es del Chapo, es de Escobar. O sea, hay una alienación ahí de los jóvenes que ellos no ven que al final el Chapo está preso, que el otro murió, no ven eso, sino que ven los lujos, ven el carro. Entonces, la mentalidad de estos muchachos es, no, pues la droga da plata y entonces yo quiero meterme en ese mundo y es lo que está pasando ahorita en nuestra realidad. Entonces, sí hace falta un trabajo justamente con jóvenes y con niños.
Entonces, el psicólogo creo que ya había comentado a alguien esto de que estábamos en este proyecto de hacer cosas con jóvenes, con niños, y les había gustado la idea. Entonces, por eso te digo, había como posibilidades de hacer ese trabajo y contar con un financiamiento para poderlo desarrollar, ¿no? Y Chévere. algo que te digo, siempre tener como esa visión a largo plazo, porque también muchos de los proyectos se caen por eso, porque, y te digo por experiencia propia, o sea, uno ha tenido a veces iniciativas muy buenas, las ha realizado, pero se terminó el proyecto y quedaron ahí. No ha habido como esta continuidad. Yo recuerdo que cuando yo estaba terminando Sueños, que estaba ya en postproducción, me tocó compartir el estudio de grabación con Almodóvar, ¿no? Entonces yo emocionado de conocerle todo. Y él me dijo una cosa que me quedó sonando, ¿no? Y cuando estaba terminado, le dije, yo estoy también en la mezcla final, y me dijo, ¿y cuál es tu otro proyecto? Y me quedé en blanco, porque uno a veces se esfuerza tanto por sacar su primer proyecto y eso que no está pensando en el siguiente, ¿me entiendes? Y él me dijo, ¿y cuál es tu siguiente proyecto? Y eso me marcó, porque uno muchas veces eso, da mucho esfuerzo, mucho sacrificio, saca su proyecto y se queda agotado, se queda ahí. Y no, o sea, hay que trascendernos más allá de eso, ¿no? Entonces, siempre estar pensando cuál es nuestro siguiente paso, qué es lo que a veces no nos sucede a nosotros, ¿no? Que hacemos una cosa, nos quedamos a veces ahí y no tratamos de dar el siguiente escalón. Entonces, esas experiencias también estoy tratando de transmitir en estos proyectos para que las cosas sean eso a largo plazo. Eso sí. Chévere. Chévere, Carlos, qué lindo. Esta tarde ha sido de bastantes claridades, te agradezco mucho. No, y Sí. chévere también que yo en eso digo, a veces, como en los talleres, empieza mucha gente, pero son pocos los que realmente dan resultados, ¿no? Y entonces yo a esta gente del Consejo de Provincial le dije, yo con que de esto de las marcas tengamos 2 o 3 cosas concretas que hemos sacado, yo me doy por satisfecho. Y esa es la idea, ¿no? Tener resultados. Chévere. Eso, Ceci. Entonces, quedemos ahí, ¿te parece? De Y, acuerdo. y eso, trabájalo y entonces el día lunes revisamos. De acuerdo. Sí, justo estuve revisando y voy este fin de semana a dedicarme porque el día jueves no pude estar la hora siguiente y el viernes como estaba en el celular porque estaba en carro viajando, después no me cogió y no me pude conectar, o sea, me conecté, no podía, daba vueltas, entonces, pero bueno, gracias porque he subido los videos y las grabaciones de la reunión, entonces sí me voy a igualar. Y de aquí sería de lunes a viernes de 6 a 8, ¿no es cierto? Eh, Ya. Creo que martes o miércoles aumentamos 1 hora, pero bueno, lo que voy a hacer Perfecto. en esa hora es, porque también es que bastante cansado las 3 horas, entonces voy como combino con la parte esta de videos, voy a tener como videos un poco más largos, entonces la gente de pronto le doy el link para que lo pueda revisar igual en otro horario, si no, Chévere. 3 horas, pero sí, va a ser eso. Ya, Chévere, Carlos. Chévere, entonces nos estamos viendo el lunes. ¿Cómo están tus guaguas? bien, estoy con ellos aquí, ¿Ya estoy, volviste con tu compañera? no, No todavía, Di. no todavía, sí que estoy de No padre, todavía. ya sé si, Cualquier cosa que necesites, que requieras, avisa, Carlos, cualquier cosa que se necesite apoyo. Pero ya están aquí en los estudios, en las escuelas, todo bien, ¿no? sí, van a entrar, los voy a poner igual en el Mariana, que me queda cerca de la Casa de la Cultura, entonces, ahí van, Chévere. ya sé si, Bueno, Carlos. Ya. a verte, te mando un abrazo a la distancia, Igual. Un abrazo, Carlos, que estés bien. Chao. gracias, chao.